Esta clase vamos a comenzar mirando al Mesías desde un punto de vista hebreo. Y para facilitar el lenguaje del curso, hemos incluido una lista de definiciones en el primer bosquejo de la clase para que usted pueda estudiarlo y aprender y familiarizarse con el lenguaje que estaremos utilizando. Así es que, sin más, vamos a comenzar. Introducción. Este curso revela al Mesías desde un punto de vista hebreo, examinando lo que los sabios rabínicos esperaban que fuera el Mesías. Además, el curso examina el papel del Mesías como rey. Será un curso inolvidable y la perspectiva o como nosotros hemos visto al Mesías hasta ahora definitivamente cambiará. ¿Por qué? Porque será ampliada la visión de quién es Él. Daremos un resumen básico de la percepción de los cristianos acerca de quién y qué es el Mesías. Dios se hizo carne, nació de una virgen, vivió una vida justa, sanando y haciendo el bien a los demás. Vino a salvar a la gente de sus pecados. Fue rechazado por el pueblo judío y como consecuencia el pueblo judío ha tenido que soportar mucho sufrimiento. Murió en la cruz y luego fue sepultado y al tercer día resucitó. Y Él vendrá otra vez. Sin embargo, la forma en que los creyentes han presentado su comprensión del Mesías no refleja fielmente sus atributos hebreos. Con el tiempo, el Mesías ha sido despojado de sus raíces hebreas. Los cristianos tienen representaciones del Mesías en cuadros y pinturas como un Salvador de pelo largo, ojos azules y aspecto europeo. La percepción judía del Mesías no es la presentación que se les ha dado por más de 2000 años. El rabino Yechiel Zivi Lichtenstein, que vivió entre 1831 al 1912, un creyente en Yeshua, declaró al final de su vida que había visto al Mesías y que no se parecía a lo que esperaban los goyim o gentiles. Si los cristianos esperan lo que se ha retratado en películas y lienzos, se sorprenderán. Curiosamente, el Mesías tampoco era lo que la mayoría de los judíos del primer siglo esperaban. Se predijo el rechazo de Yeshua de Nazaret como el Mesías. Los cristianos creyentes en el Mesías son los benefactores del rechazo de los judíos hacia él. Romanos 11:11 dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es responsabilidad de los creyentes provocar celos en los judíos al presentarles al Mesías de una manera que no le es ajena. Yeshua no se parece a lo que los gentiles esperan. Jesús o Yeshua. Jesús versus Yeshua. La propagación del rechazo de los judíos al Mesías se debe en gran parte a cómo los cristianos han elegido percibirlo y presentarlo a los demás. Esto es un tema de suma importancia para la iglesia del Señor Jesús en este tiempo. Si quieres ser eficaz en presentar a Jesús, a Yeshua HaMashiach, como Él verdaderamente es. El judaísmo nunca aceptará y nunca debería aceptar una visión del Dios griego del Mesías, que es en gran parte la presentación de Yeshua en el cristianismo de hoy. Los judíos no aceptarán como Mesías a nadie que les diga a sus seguidores que repudien lo que dijo Moisés, y tampoco sus seguidores deberían hacerlo. Por el contrario, Yeshua enseñó que Moisés escribió acerca de él en la Torá. Juan 5:45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Hasta cierto punto, el cristianismo en general ha sido cómplice del rechazo judío del Mesías, porque los creyentes hace mucho tiempo despojaron al Mesías de sus raíces hebreas. Muchos judíos han oído hablar de Jesucristo, pero pocos han oído hablar de Yeshua HaMashiach. Para los judíos, la versión cristiana occidental de Jesús ha llegado a representar todo lo que se considera antijudío. A través de las edades ha habido quienes actuaron perversamente usando el nombre del Mesías. Por lo tanto, los judíos asocian el nombre Jesús como antijudío. El judaísmo tampoco está exento de culpa. Mesías, hijo de José. Vamos a ver lo que eso implica. Todo esto fue insinuado en las Escrituras. El rechazo de los judíos al Mesías. ¿Cómo se haría que el Mesías se viera como un gentil? Ejemplo, José. José creció en Canaán como el hijo favorito de su padre. José fue despreciado por sus hermanos. José terminó en Egipto y después de algún tiempo en prisión fue elevado al poder y a la influencia, mirando, hablando y actuando como un egipcio o como un gentil, goyim. Años más tarde, cuando los hermanos de José fueron llevados ante José, no lo reconocieron. El hermano de José, Judá, jugó un papel muy importante en la historia. Dios orquestó toda la situación. Llegó un momento en que Judá se paró frente a José y reconoció a José como su hermano. Vendrá un tiempo cuando Yeshua será revelado a sus hermanos como él realmente es y serán reconocidos. Como testigos fieles, los creyentes tienen la responsabilidad de presentar al Mesías por quien realmente es, para que los judíos sean provocados a celos. No es que el judío necesita aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, sino que el judío necesita entender que nuestro Dios, nuestro Salvador, quien vino, murió y resucitó, es el mismo Mesías que ellos están esperando por miles de años. La caída de los judíos permitió que los creyentes entraran en el pacto. Dice la palabra en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el comentario judío, este Mesías traspasado es considerado como el Mesías ben Yosef, el Mesías hijo de José. La palabra ben en hebreo es hijo. En arameo se dice Bar Yosef. El Mesías sufriente se basa en la historia de José, rechazado por sus hermanos y transformado su apariencia exterior en un gentil. José encontró un hogar entre los gentiles que más tarde ayudaron a José cuando se rebeló a sus hermanos. Hoy los creyentes tienen un papel que desempeñar en la restauración de la identidad del Mesías para el pueblo judío. La caída de los judíos permitió que los creyentes entraran en el pacto. Los atributos hebreos del Mesías. Vamos a ver qué hay aquí. La restauración comienza por entender que Jesús no era un europeo de cabello rubio y ojos azules que hablaba inglés. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. El Mesías era un rabino de Nazaret que hablaba hebreo. Estos atributos necesitan ser restaurados en la presentación del Mesías para provocar a celos a los judíos. La palabra dice que cuando esto suceda, sucederán grandes cosas porque al final todo Israel será salvo. Israel, el pueblo judío, necesita la oración de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos también necesitan aceptar y entender que Él es el Mesías prometido en la palabra. Romanos 11, del 12 al 15, dice así:
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si los gentiles se benefician de la caída de los judíos, ¿cuánto más se beneficiarán los gentiles cuando los judíos comprendan que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios? El papel del Mesías y el papel de Israel siguen caminos paralelos, van mano a mano, nunca se han desconectado. La teoría del reemplazo es una mala representación del Evangelio y del corazón del Padre, quien toma de una mano a la iglesia gentil y de la otra mano a la iglesia judía, y juntos viven por toda una eternidad. Qué tremendo, qué importante para nosotros que evangelizamos y hablamos de Jesús, el comprender que nuestros hermanos del pueblo hebreo no pueden entender, no se pueden conectar con lo que estamos presentando. ¿Qué métodos habría empleado Pablo para provocar celos en los judíos? Pablo habría presentado un auténtico Mesías bíblico, tal como lo entienden sus enseñanzas. Se debe tener en cuenta que Pablo fue instruido por Gamaliel, quien es considerado un sabio estimado de Israel hasta el día de hoy. Es valioso para los creyentes entender que lo que el judaísmo espera del Mesías. Cuando esas cosas son fieles a lo que la Escritura dice acerca de Yeshua, Él debe ser presentado de esa manera. Este curso es crítico para la iglesia del Señor Jesús de los últimos tiempos. Este curso está mirando al Mesías desde un punto de vista hebreo y no necesariamente una perspectiva cristiana. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender a nuestros hermanos judíos para entonces poder conversar. La mayor parte de la información en el curso se deriva de fuentes rabínicas, lo que no debe considerarse necesariamente como una aprobación de esas fuentes. Simplemente estamos exponiendo el material. El propósito del uso de fuentes rabínicas es demostrar lo que muchos comentaristas judíos pensaban del Mesías. Aunque los creyentes en el Mesías pudieran estar en desacuerdo con las conclusiones rabínicas, las aplicaciones y cómo llegaron a esas conclusiones, hay un hilo en ellas de verdad y vale la pena examinarlas para obtener una perspectiva judía. El instructor no es la fuente de esta información, sino el conducto de lo que ha obtenido de otras fuentes. Dicho esto, el instructor intercalará sus propias observaciones y conclusiones sobre lo que las fuentes judías tienen que decir. La revisión de las fuentes rabínicas tiene como objetivo observar su perspectiva con referencia al tema del Mesías. Estas fuentes incluyen el Talmud y el Targumim, que es una traducción aramea de las escrituras hebreas. Más allá de la traducción, estas fuentes agregaron interpretación a la traducción al insertar la tradición oral asociada con pasajes particulares. El Targum de Onkelos, por ejemplo, se considera una de las traducciones más autorizadas de la Torá. El Targum Jonathan traduce los profetas. Esta traducción supuestamente fue supervisada por Ageo, Zacarías y Malaquías. El Targum Yerushalmi es otro comentario sobre la Torá.
Otras fuentes, y esta no es una lista exhaustiva la que estamos presentando, pero incluyen el Zohar, que es un comentario místico, un libro breve de Mashiach de Jacob Emanuel Sohet, que ofrece una descripción general de lo que el judaísmo esperaba que fuera el Mesías. Uno de los problemas que tenemos el ser humano en general es que nos hacemos nuestra propia idea de cómo debe ser alguien o cómo debe comportarse, qué debe decir y hacer. Y en realidad eso causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque las personas nunca van a cumplir con las expectativas que nosotros tenemos. Y esto se aplica en todas las áreas de la vida. Entonces, La voz de la tórtola de R. Hillel Rivlin Mishklov también es un libro importante. Los Evangelios Hebreos de Delitzsch, una traducción hebreo-inglés de los 4 evangelios. El instructor, en este caso su servidora, respalda de todo corazón el libro El regreso del marrano kosher de Isaac Shapira. Este libro toma gran parte de las fuentes rabínicas y las resume de manera clara y concisa, y usted puede obtener ese libro a través de Amazon. Este curso no es exhaustivo en este tema. Está destinado a compartir algunos aspectos destacados. El Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. David no puede hacer esa afirmación. El libro no está escrito sobre David, está escrito sobre el hijo de David, el Mesías. Si alguien buscara la palabra Mesías en el Tanakh o en las escrituras del Antiguo Testamento, no encontraría mucho. Sin embargo, todo el libro está escrito sobre él. El judaísmo moderno. El judaísmo, tanto como el cristianismo, ha cambiado con el tiempo y no necesariamente para mejor. En algunos aspectos, la doctrina de la iglesia de hoy no refleja la de hace 100 o 2000 años atrás. Hoy la doctrina de la iglesia en general se ha vuelto muy liberal y acepta otras ideologías y filosofías, y no se habría permitido esto hace 100 años atrás, pero todo ha cambiado. Si una persona pudiera retroceder en el tiempo, encontraría que gran parte de la doctrina de la iglesia ha cambiado a lo largo de los siglos, y lo mismo es cierto para el judaísmo. El judaísmo bíblico y el judaísmo rabínico no son necesariamente lo mismo. El judaísmo de hoy cree de manera muy diferente al judaísmo de los días del Mesías. Este es el punto realmente importante para comprender por qué el judaísmo de hoy no considera a Yeshua como el Mesías. Uno de los principales puntos conflictivos entre el cristianismo y el judaísmo es un Mesías divino. Muchos judíos considerarían a Jesús como el Mashiach si no fuera por el hecho de que Jesús es Dios hecho carne. Note esto. El judaísmo moderno considera que Dios tomando forma de hombre sería considerado como temer o impuro. En consecuencia, la adoración de tales se consideraría avodah zara o idolatría. El tema fundamental es que los judíos filtran todo a través de este principio básico. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. A los judíos les cuesta conciliar que Dios es uno con la idea de que Dios tomó forma de hombre, habitó entre los hombres, murió y resucitó. Aunque así es como lo ve el judaísmo moderno, esta clase mostrará que en las escrituras y en las antiguas creencias rabínicas existía la creencia de que el Mesías sería más que un simple hombre. En lo que se refiere al Mesías, la mayor diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es la percepción y luego la presentación, más que sustancia de lo que se cree.
Veamos ahora el judaísmo histórico. Con pocas excepciones, el judaísmo histórico cree lo mismo que los cristianos con respecto al Mesías. La creencia rabínica más antigua veía al Mesías como el Hijo de Dios. Lo vieron como sufriente y resucitado. Esto fue revelado en las Escrituras por lo que Yeshua enseñó. Lucas 24, 25 al 27 dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Yeshua les está haciendo una pregunta, como si ya deberían haber sabido la respuesta. De esto se puede entender que el Mesías fue al Tanakh para testificar sobre lo que sería el Mesías y por lo que tendría que pasar. ¿Dónde está escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías sería el Hijo de Dios que moriría para salvar a la gente de sus pecados? ¿Dónde está escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías moriría y resucitaría al tercer día? Yeshua dijo que él estaba en la Torá, los profetas y los salmos. Ahora note usted que Yeshua tuvo que abrir el entendimiento de los discípulos en el camino a Emaús para que ellos pudieran verlo. Esto implica que estos temas no se exponen de manera clara y enfática para que todos lo vean sin ningún esfuerzo. Hay cosas en las Escrituras que necesitan ser buscadas y desenterradas, mientras que el buscador es guiado por el Maestro Espíritu Santo. La Escritura insinúa los atributos del Mesías, aludiendo a su sufrimiento e infiriendo que resucitaría. Muchas Escrituras enseñan del Mesías, pero nunca dicen: esto está hablando del Mesías. Yeshua tuvo que abrir los ojos de su entendimiento para que pudieran ver lo que deberían haber visto ya, o lo que deberían haber sabido. Yeshua los estaba probando y provocando al preguntar: ¿no debería haber sufrido el Mesías? ¿Dónde en la Escritura dice que el Mesías sufriría y luego entrará en su gloria? Cuando los creyentes hablan del Mesías sufriente, irían automáticamente a Isaías 53. Sin embargo, el pasaje nunca usa la palabra Mesías. Cuando se trata de este tema, hay muchas cosas ocultas dentro de la Escritura que solo son reveladas por el Espíritu de Dios. Ahora exploremos el huerto. El judaísmo enseña que hay 4 niveles básicos de estudio de la Biblia denominados Pardes. Pardes es un acrónimo de Peshat, Remes, Drush y Sod. Peshat significa literal. Remes significa una pista o una ilusión de algo. Drush significa preguntar, línea por línea, precepto por precepto. Y Sod es lo que está escondido o encubierto. Y yo sé que el Espíritu de Dios le va a revelar cosas maravillosas, y este será un curso que cambiará su vida. Amén. La palabra Pardes significa huerto o jardín de árboles. Se cree que la palabra inglesa paradise o paraíso se deriva de la palabra Pardes. El jardín del Edén sería las Pardes originales. Hoy la personificación de ese jardín o huerta es la Escritura. Pardes es el método de estudio por el cual se busca comprender los secretos que la Escritura tiene para revelar. Los secretos son aquellas cosas que no son claras y evidentes. Estas cosas requieren profundizar en las Escrituras para entender. Cuando el Mesías les habló a aquellos discípulos en el camino a Emaús, les estaba exponiendo las cosas que no estaban dichas en la superficie del texto. Bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Prepare su corazón, deje su Biblia abierta, porque la segunda clase va a ser maravillosa. Shalom.